Tepotzotlán, Estado de México. Año 2003. En una calle tranquila del fraccionamiento Valle de las Campanas, todas las casas compartían la misma arquitectura, portones blancos, techos rojos y pequeñas jardineras descuidadas. Pero había una que nadie quería mirar por mucho tiempo. La número 104. Desde fuera parecía vacía. Las cortinas siempre cerradas. El pasto, seco. La reja del patio, oxidada. Y la luz del foco exterior, rota desde hacía años. Vivía ahí la familia Márquez. Rogelio, el padre, ingeniero de caminos, reservado. Leticia, su esposa, maestra jubilada, conocida por su amabilidad. Los gemelos, Ana y León, de apenas 8 años. Y doña Estela, la madre de Leticia, una mujer que rara vez salía, pero siempre vestía de negro. Durante años, nadie sospechó nada. La familia saludaba poco, pero nunca causó problemas. Hasta que un lunes por la mañana, en abril de 2003, el cartero notó algo extraño. Las cartas comenzaban a acumularse bajo la puerta. El buzón estaba lleno. Y el timbre no funcionaba. Pasaron 3 días. Nadie había visto entrar ni salir a nadie. Ni los niños, ni el señor Rogelio, ni la señora Leticia. Nada. El miércoles por la noche, la señora Mónica, vecina del 106, tocó a la puerta del 104. Silencio. Insistió. Nada. Colocó su oreja contra la madera, y escuchó un murmullo. Una especie de lamento, ahogado, como si alguien rezara desde el fondo de un pozo. La policía fue llamada. Llegaron 2 patrullas. Golpearon la puerta. Nadie respondió. Forzaron la entrada. Y lo que encontraron, los dejó inmóviles. El interior estaba impecable. Demasiado impecable. No había polvo. No había platos sucios. No había olor a humedad. Todo estaba limpio. Limpio como si acabaran de limpiar con cloro cada rincón. Y sin embargo, había algo que no encajaba. Las ventanas estaban selladas desde dentro. Las paredes estaban cubiertas con cortinas negras, sujetas por clavos antiguos. En la sala principal, el suelo tenía un símbolo tallado directamente en la madera. Un triángulo invertido, rodeado por un círculo con inscripciones en latín. En la cocina, sobre la mesa, había 5 platos servidos. Comida fría. Copas llenas hasta la mitad. Como si todos se hubieran levantado al mismo tiempo, y jamás regresado. En el pasillo hacia las habitaciones, la pared estaba cubierta con hojas escritas a mano. Todas repetían una sola frase. El silencio es la puerta. El cuarto de los gemelos tenía dibujos en las paredes. Caras sin ojos. Sombras con garras. Y una figura con una túnica que sostenía relojes colgando de cadenas. El sótano estaba sellado con concreto fresco. Una losa gruesa, colocada hace no más de 48 horas, cubría la trampilla de acceso. No había herramientas. No había cemento seco. Solo la losa. Y marcas de manos pequeñas en los bordes. La policía pidió refuerzos. Forenses. Perros. Todo. Pero no encontraron cuerpos. No había rastros de sangre. No había signos de lucha. Y sin embargo, el olor estaba ahí. Un olor agrio, metálico, mezclado con algo dulzón. Como carne dejada al sol. Pero sin fuente aparente. La investigación duró semanas. Los expedientes fueron marcados como desaparición voluntaria. El caso se cerró. Y la casa fue abandonada. Pero los vecinos sabían que algo se había quedado. Algo que no podía ser explicado. Y con el tiempo, la casa 104 se convirtió en un hueco en la calle. Un lugar que nadie miraba de frente. Donde el silencio pesaba más que el concreto. Pasaron 8 años. 8 años de abandono. 8 años en los que la casa 104 permaneció cerrada, sellada, como un ataúd en pie. La vegetación se tragó el patio. Las cortinas nunca se movieron. Y aún así, había noches en que alguien decía ver luces adentro. O escuchar pasos. O sentir que algo los observaba desde detrás del cristal. En 2011, llegó una nueva familia a la cuadra. Los Aranda. Don Manuel, su esposa Micaela, y su hijo Julián de 7 años. Venían de Toluca, buscando un nuevo comienzo. Rieron cuando les contaron la historia de la casa 104. Pensaron que era un mito del barrio. Hasta que empezó el olor. Era un domingo por la tarde. Estaban en la cocina. El niño jugaba en el patio. De pronto,
Micaela se detuvo. ¿Hueles eso? ¿Qué? Preguntó Manuel. Huele a, como metal, y carne quemada. Debe ser un animal muerto cerca. Pero no había ningún animal. Y el olor venía claramente de la casa contigua. Al día siguiente, Julián despertó con tierra bajo las uñas. Sus pies estaban sucios, aunque nadie lo había dejado salir. ¿Qué hiciste anoche? Nada. Soñé que estaba en un túnel. Y vi a los niños del dibujo. ¿Qué dibujo? El del cuarto de al lado. Al revisar la pared junto a la recámara, notaron que parte del yeso estaba agrietado. Y detrás, había un hueco. Pequeño. Como una caja empotrada. Adentro, un cuaderno viejo, cubierto de polvo. Era un diario. Y la firma al final, decía Estela Márquez. Micaela lo leyó en silencio esa noche. Las páginas hablaban de voces. De sueños repetidos. De un símbolo que se aparecía incluso con los ojos cerrados. La puerta se abre cuando el silencio es completo. Decía una línea. Rogelio dijo que solo necesitábamos fe. Pero los niños ya no duermen. Dicen que la cosa de abajo se mueve. Doña Micaela no pudo dormir. En los días siguientes, Julián comenzó a hablar solo. A veces se reía. A veces lloraba. Decía que la señora de negro venía a verlo. Y que el triángulo quería jugar. Una madrugada, el perro de la familia apareció muerto frente a la reja de la casa 104. Degollado. Sin rastros de sangre. Solo con un triángulo invertido tallado en la tierra junto a su cuerpo. Don Manuel quiso instalar cámaras. Pero cada vez que apuntaban hacia la casa 104, las grabaciones se dañaban. Rayas. Estática. Y en un video, una silueta blanca caminando de espaldas a la cámara, directo al portón. La familia Aranda duró solo 18 días en la casa 102. Se mudaron a medianoche. No avisaron a nadie. Solo dejaron una nota bajo la puerta del 104, escrita a mano con tinta corrida. No fue el olor. Fue el eco de algo que aún respira allá abajo. El diario estaba manchado en las esquinas. Algunas páginas parecían haber sido arrancadas con furia. Pero lo que quedaba, era suficiente para helar la sangre. Letra fina, casi temblorosa. Cada palabra escrita como si la autora temiera ser leída. En la primera hoja, una fecha, 22 de septiembre de 1998. 5 años antes de la desaparición. Rogelio trajo ese libro otra vez. Dice que lo encontró en el túnel del proyecto de Xochicalco. Dice que es prehispánico. Pero tiene dibujos que no son de aquí. Son ojos. Siempre ojos. Los niños no dejan de llorar en la noche. Ana dice que hay alguien que la llama desde abajo. León dibujó un triángulo con garras. Les dije que era solo un mal sueño. Pero esta casa ya no se siente como mía. Leticia está cambiando. Reza en la madrugada. Se encierra en la cocina con Rogelio. El olor a incienso es tan fuerte que me arden los ojos. Y esta noche, los escuché decir que la puerta ya está preparada. La señora Micaela había leído esas líneas en voz baja, mientras su esposo dormía en la sala, y Julián hablaba dormido desde su cuarto. Pero el diario no terminaba ahí. Había una hoja más, oculta entre las tapas de cartón. Escrita con lápiz, con una urgencia que se sentía incluso en los trazos. Hoy bajaron. No me dejaron ver. Rogelio dijo que era el último rito. Que la unión sería completa. Los niños gritaban. Yo grité también. Pero nadie me oyó. Y cuando intenté salir, la puerta estaba sellada desde afuera. No hay más tiempo. Si alguien encuentra esto, no escuche el llamado. No repita el símbolo. No abra la trampilla. No es una puerta. Es una jaula. Doña Micaela temblaba al cerrar el cuaderno. La noche era densa. El silencio, sofocante. Y por primera vez, pensó en llamar a alguien. No a la policía. No a un sacerdote. A su tía Eloísa, en Querétaro. Una mujer mayor, practicante de curanderismo, que conocía historias que los demás evitaban contar. La llamada duró 14 minutos. Al colgar, Micaela no dijo una palabra. Solo comenzó a preparar un altar con sal, agua bendita, un crucifijo y el diario. A la mañana siguiente, Julián no estaba en su cama. Lo encontraron en el patio, arrodillado, con los ojos cerrados. Sus manos trazaban algo en la tierra, un triángulo invertido, con 3 círculos concéntricos.
Micaela gritó. Manuel corrió. El niño no respondía. Lo llevaron a un hospital. El diagnóstico, estado disociativo agudo. El médico dijo que era estrés. Pero al examinar sus brazos, había marcas. 3 líneas paralelas en cada muñeca, cortadas con precisión, como si alguien hubiera querido escribir algo, pero sin tinta. Esa misma noche, doña Micaela volvió a leer el diario. Buscaba una pista, una fecha, un nombre. Y entonces, lo vio. Una línea suelta, al final de una página arrugada. Si alguien sobrevive, busque al Padre Salvatierra. Él selló la puerta una vez. Él sabe lo que hay abajo. Micaela se aferró a ese nombre como a un clavo ardiente. Buscó en directorios, en parroquias cercanas. Llamó a la diócesis. Finalmente, una voz le dijo: Padre Salvatierra, ya no ejerce. Vive en un asilo, al sur de Cuernavaca. Desde 2004 no celebra misa. Micaela no dudó. A la mañana siguiente, viajó sola. 2 horas y media de carretera. Llevaba el diario en una bolsa de tela, y una copia de las marcas del brazo de su hijo. Al llegar al asilo, pidió hablar con él. Una enfermera de rostro pálido le advirtió: el padre, a veces olvida. A veces grita cosas en latín. Nadie lo visita desde hace años. Pero Micaela insistió. Entró en la habitación. El aire olía a humedad y velas apagadas. El hombre, de más de 80 años, estaba sentado en un rincón, mirando al suelo. Ella se presentó. Le mostró el diario. Y cuando mencionó la casa 104, el padre alzó la cabeza con los ojos muy abiertos. ¿Dijo usted, el triángulo con los círculos? Sí, padre. Entonces ya es tarde. Micaela no entendió. ¿Tarde para qué? El padre respiró hondo. Cerró los ojos. Y murmuró. Yo no la sellé. Yo la encerré. Y cuando se encierra algo, siempre quiere salir. ¿Encerró qué, padre? Preguntó Micaela, con la voz temblando. Salvatierra se quedó en silencio. Su mirada no era la de un anciano perdido en la confusión. Era la de alguien que recordaba con horror lo que nunca quiso volver a mencionar. El libro que su esposo encontró no era prehispánico. No era humano. Micaela apretó el diario contra su pecho. ¿Entonces qué era? El padre Salvatierra se inclinó hacia ella. Su voz era apenas un susurro. Era un texto de invocación, de tránsito, de sangre. Ese símbolo no abre puertas. Las cierra. Micaela abrió el diario, mostrando la página donde aparecía el triángulo invertido con los círculos. Esto aparece en los sueños de mi hijo. Lo dibuja sin saber qué significa. Y en la casa, hay rastros por todas partes. El sacerdote tragó saliva. Tenía los ojos vidriosos. En 1972, esa casa no era parte del fraccionamiento. Era terreno baldío. Un grupo de personas la usaba para hacer ceremonias. Yo fui enviado por la diócesis para investigar denuncias de ruidos extraños y luces rojas en las noches. Lo que encontré me hizo renunciar al sacerdocio por más de una década. Micaela no parpadeaba. Salvatierra continuó. Había restos de animales, huesos, figuras talladas en piedra volcánica, y un altar hecho con huesos humanos, pequeños, de niños. Dios mío. Encontré un texto grabado en una losa. El sacrificio nos abre los ojos, pero el silencio los cierra para siempre. Esa misma frase aparece en los dibujos del cuarto, susurró Micaela. El padre apretó los puños. Su voz se quebró. Yo sellé el sótano con sal, ceniza y agua bendita. Rocié cada rincón con aceite exorcizado. Y advertí que nadie debía construir allí. Pero, vendieron el terreno. Y la familia Márquez compró sin saber lo que dormía debajo. Micaela cerró los ojos. El peso del diario le quemaba las manos. Todo tenía sentido. El símbolo, los dibujos, las marcas, el olor. Padre, ¿cómo lo detenemos? Salvatierra la miró con compasión. No se detiene, solo se contiene. Pero cada generación lo llama otra vez. Al volver a Tepotzotlán, Micaela encontró a su hijo en la cocina. Estaba sentado sobre la mesa, los ojos abiertos, y frente a él, una figura. No era humana, tampoco era sombra. Era ausencia, como un hueco en el aire.
con brazos largos, y la cabeza en forma triangular. La figura desapareció en cuanto Micaela cruzó la puerta, pero Julián no reaccionó. Solo dijo: la señora de negro me enseñó a dibujar con sangre. Manuel, aterrado, aceptó mudarse al día siguiente. Empacaron lo esencial. Llamaron a un primo para ayudarlos a sacar las cosas. Y mientras recogían el último mueble del patio, el suelo se resquebrajó. Una parte del concreto se hundió. Y debajo, apareció una tapa de hierro oxidada, un candado roto, y una cadena que colgaba hacia la tierra. «No la toquen», gritó Micaela. Pero Julián ya la había tocado. Con ambas manos. La tapa cayó. Y un vapor espeso salió del agujero, con olor a carne hervida. Y ratas. Debajo, solo oscuridad. Micaela tomó a su hijo en brazos. Manuel gritó al primo que cerrara el hueco. Pero antes de poder hacerlo, un grito surgió desde abajo. No era humano. No era animal. Era algo que jamás había respirado aire. Y ahora, lo hacía por primera vez. Esa noche, el diario desapareció. Julián no volvió a hablar. Y en el patio, cada mañana, aparecía un triángulo nuevo. Lo dibujaban con sangre seca. Sin huellas. Sin explicación. Doña Micaela volvió a llamar a su tía en Querétaro. ¿Qué hago? Y la anciana solo respondió: quemar no basta. Sellar no basta. Lo único que funciona es olvidar. Y nadie olvida donde hay sangre. Pasaron 3 semanas desde que la familia abandonó la casa 104. Se mudaron con un primo en Querétaro, intentando retomar la rutina. Pero algo no lo soltaba. Julián seguía dibujando los triángulos. A veces en el espejo del baño. A veces en la condensación de la ventana. Siempre en silencio. Siempre con los ojos perdidos. Una noche, Manuel bajó al auto a buscar una caja que habían olvidado. Era una caja pequeña, con fotografías viejas, documentos, y una memoria USB. No la recordaba. Pero cuando la conectó a la laptop, un solo archivo apareció. Sin nombre. Sin fecha. Un video. Duraba 1 minuto y 47 segundos. La grabación era casera. Resolución baja. Pero la fecha incrustada en la esquina inferior decía: 23 de abril de 2003. La misma semana en que la familia Márquez fue reportada como desaparecida. La cámara estaba en una de las habitaciones del segundo piso. La misma donde habían dormido Julián y sus padres. Se veía la cama sin colchas. Una figura parada en el centro de la habitación. Era Leticia, la madre. Vestía un vestido blanco y tenía la cabeza gacha. A su lado, Rogelio sostenía algo. Una vela. Y un libro. El video no tenía sonido. Hasta que Leticia alzó la mirada. Su boca se movía. Pero la voz que se escuchaba era masculina. Y no venía de ninguno de ellos. Era una voz grave. Antinatural. Como si hablara desde dentro de una cueva. Dijo: los sellos fueron quebrados. El ciclo ha comenzado. Leticia cayó de rodillas. En ese instante, la cámara giró bruscamente. La imagen se tornó oscura. Pero se alcanzaba a ver algo. Una sombra. No en la pared. En el aire. Como si algo estuviera entre la cámara y el suelo. Algo que no tocaba la tierra, pero tenía forma. Y entonces, un grito. Humano. Desesperado. La imagen se congeló. Y el archivo terminó. Manuel quedó paralizado. El archivo desapareció de la memoria USB tan pronto lo cerró. Intentó buscarlo. Usó programas de recuperación. Nada. Solo quedaba el eco de lo que había visto. Y una certeza. Esa grabación no había sido hecha por ellos. Alguien más la había guardado. Alguien que quería que la vieran. Micaela decidió volver. Volver, sola. El 11 de octubre de 2023, regresó a Tepotzotlán. La casa 104 estaba desocupada. Tenía letreros de "se renta" colgados con cinta gris. Las ventanas, cubiertas con cartón. El patio, seco. Pero el triángulo, seguía allí. Entró con una copia antigua de la llave. El interior olía a humedad y encierro. Subió al segundo piso. La habitación de Julián. Vacía. Pero en la esquina, algo nuevo. Una cruz de ramas, atada con cabello humano. Y en la pared, escrito con tiza negra: te sigue mirando.
Micaela se arrodilló. Rezaba, pero sus manos temblaban. De pronto, un clic. El sonido de una cámara. Giró la cabeza. No había nadie. Otro clic. Y otro. Algo, grababa desde algún lugar. Corrió escaleras abajo. Intentó abrir la puerta. Estaba cerrada. Desde dentro. Y entonces lo escuchó. Un susurro. Desde el porche. Desde los muros. Desde el suelo. Una sola palabra. Estela. La voz de una niña. Dulce, pero hueca. Micaela gritó. La puerta cedió. Corrió sin mirar atrás. Horas después, la casa fue visitada por una patrulla. Revisaron todo. No había cámaras. No había cruz. No había escritura en la pared. Solo un objeto nuevo en el patio. Una figura de arcilla, con forma de niña. Sin rostro. Con las manos cosidas a la boca. Y a sus pies, tallado con clavos. La sangre llama. Tepotzotlán, noviembre de 2023. Desde hacía meses, nadie se atrevía a rentar la casa 104. Había rumores. Historias de gritos en la madrugada. De figuras que se veían por las ventanas. Aunque no había luz ni muebles dentro. Los vecinos evitaban pasar por la banqueta del frente. Y la calle entera se volvió silenciosa. Todos, excepto uno. Don Aurelio, un hombre jubilado de 68 años, vivía justo al lado. Era escéptico. De esos que burlan lo que no entienden. Decía, lo que asusta es la renta, no los fantasmas. Una noche, después de varios tragos con amigos, apostó 1000 pesos a que entraría a la casa 104. Solo. Y grabaría todo. Tenía una pequeña cámara GoPro. La fijó en su gorra. Encendió la linterna del celular. Y entró por la puerta trasera, que estaba semiabierta. Eran las 11:46 de la noche. A la mañana siguiente, no regresó. Sus amigos pensaron que se había quedado dormido. Pero al no contestar llamadas ni abrir la puerta de su casa, llamaron a la policía. Cuando llegaron, encontraron la casa de don Aurelio vacía. Y la puerta de la casa 104, entreabierta. Entraron. Todo parecía igual. Polvo, telarañas, muebles cubiertos. Pero al subir al segundo piso, notaron algo extraño. En la pared del pasillo, colgaba la gorra de don Aurelio. Con la cámara aún encendida. La batería estaba agotada, pero la memoria seguía intacta. El video, grabó exactamente 14 minutos con 37 segundos. La policía lo revisó esa misma tarde. En la grabación, don Aurelio camina por la planta baja, haciendo bromas. ¿Dónde estás, fantasmita? Te traje mezcal. Ríe. Patea una caja vacía. Sube las escaleras. Entra a una habitación y se burla de los dibujos en las paredes. Hasta que se escucha algo. Un sonido seco. Como si algo rasgara la pared, desde adentro. La linterna del celular parpadea. La voz de don Aurelio cambia de tono. ¿Quién anda ahí? Silencio. Y luego, una voz femenina. Susurra. No abras la puerta. La cámara gira hacia el pasillo. No hay nadie. Pero la puerta del fondo comienza a abrirse sola. Don Aurelio respira con fuerza. Se acerca. Empuja lentamente la puerta. Dentro, oscuridad total. La cámara capta algo al fondo del cuarto. Una figura. Está de espaldas. De pie. Inmóvil. Tiene el cabello largo. Y parece llorar. Don Aurelio dice: Señora, ¿está bien? La figura gira lentamente. No tiene rostro. Solo piel lisa. Y una cruz de ceniza en el pecho. Don Aurelio grita. Corre hacia la escalera. Pero al bajar, todo cambió. Ya no es la casa 104. La planta baja es ahora un espacio sin muros. Solo columnas y tierra mojada. Y al fondo, una silla. Con alguien sentado. Es el mismo. Atado. Con la boca cosida. La cámara cae. Y se escucha un último susurro. El que se burla, se queda. El cuerpo de don Aurelio jamás fue encontrado. La policía selló la casa con cintas de advertencia. Pero esa misma noche, las cintas aparecieron colgadas en los árboles. Y la puerta, abierta de nuevo. Una semana después, una vecina instaló una cámara de seguridad. Apuntaba directamente a la entrada de la casa 104. El 17 de noviembre, a las 3:17 de la mañana,
La cámara captó algo. Un grupo de personas, vestidas con túnicas negras, entraba por la reja. Eran 7. Uno de ellos cargaba un objeto cubierto con manta blanca. Entraron. Y no salieron. A las 4:06 de la mañana, la cámara se apagó sola. Cuando volvió a activarse, no había nadie. Solo un nuevo símbolo pintado en la banqueta. Un triángulo con un círculo adentro. Y una palabra escrita debajo. Regresamos. Micaela no dormía desde hacía días. Después de lo que ocurrió con don Aurelio, algo cambió en el pueblo. Las luces titilaban por la noche. Los perros no ladraban. Y la casa 104 respiraba. Sí, respiraba. Los vecinos aseguraban escuchar un zumbido leve, como una exhalación. Un murmullo constante que salía por debajo de la puerta. Como si la casa esperara algo. Micaela sabía que no podía huir más. Llamó a su primo Mateo, estudiante de antropología y obsesionado con rituales antiguos. Le mostró los dibujos, los símbolos, las grabaciones. Mateo llegó esa misma noche. Trajo libros, mapas, un péndulo de cobre. Y algo más, un viejo diario que mencionaba la Orden del Silencio. Según el diario, esta orden practicaba rituales prohibidos durante la Guerra Cristera. No creían en el diablo, sino en el vacío. Un ser sin rostro ni nombre que se alimentaba del miedo humano. Su sello era un triángulo con un círculo. Y su ceremonia principal se realizaba cada 30 años. En casas escogidas. Selladas con sangre. Mateo comparó los mapas. Y lo confirmó. La casa 104 fue una de esas sedes. Sellaron el sótano con un ritual de clausura. Pero si el símbolo ha aparecido otra vez, significa que el sello fue roto. La entrada al sótano estaba oculta bajo el piso de la cocina. Una trampilla de metal oxidado, clavada con 7 clavos de cobre. Cada clavo tenía una palabra escrita con buril. Silencio, tierra, cuerpo, velo, voz, tiempo, puerta. Mateo dudó, pero Micaela no. Con un martillo rompió los clavos uno por uno. La trampilla tembló, y un olor pútrido invadió la casa. Cuando la abrieron, un susurro los envolvió. No venía de abajo, sino de sus propias mentes. ¿Por qué vuelven, si ya fueron elegidos? El sótano era más grande de lo que esperaban. Muros de piedra, candelabros derretidos, cuerdas, y en el centro, un círculo tallado en el suelo. Dentro del círculo, huesos. No animales. Huesos humanos. Pequeños. Un total de 7 cráneos, colocados con precisión. Y en medio, un espejo. No colgado. En el suelo. Pero no reflejaba nada. Mateo se acercó. Y cuando lo tocó, su mano tembló. Una imagen lo invadió. Una escena. Leticia, Rogelio y Julián, amarrados a 3 sillas. Alrededor, figuras con túnicas negras. Y en el centro, un hombre sin rostro, de pie sobre el espejo. Mateo retrocedió. Sangraba por la nariz. El espejo vibraba. Como si algo del otro lado intentara salir. Micaela gritó. Ya basta. Pero una de las paredes se agrietó. Y detrás, encontraron algo más. Un altar. Hecho de piedra negra. Decorado con cabello, dientes y pequeños zapatos. En la base, una inscripción. Ellos fueron la ofrenda. Ustedes, el regreso. Corrieron. Pero al intentar salir de la casa, la puerta principal desapareció. Sí. Ya no estaba. Solo muro. Las ventanas estaban cubiertas de carne. Como si la casa se hubiera cerrado sobre sí misma. Los susurros se volvieron gritos. Y los gritos, cánticos. Micaela cayó al suelo. Mateo intentaba romper una pared con un tubo. Hasta que el espejo del sótano se quebró. No con violencia. Con un suspiro. Y del cristal surgió una figura. Alta. Envuelta en sombras. No caminaba. Flotaba. No tenía rostro. Solo un hueco. Un vacío. El suelo tembló. El altar se desmoronó. Y los huesos se movieron. Formaron un nuevo símbolo. Un sello más grande. Uno imposible de romper. Y en el techo, se escribió con fuego. Ahora recuerden. Cuando Micaela despertó, estaba fuera. Tirada frente al número 104. Era de día. Mateo no estaba. Ni su coche. Ni sus cosas.
Solo el triángulo marcado, en su espalda. Con fuego. Como si siempre hubiera estado allí. Tepotzotlán, diciembre de 2023. Una semana después del colapso del sótano. Micaela no hablaba. Desde que fue encontrada fuera de la casa 104, solo repetía una frase. No fue un ritual. Fue una promesa. Los médicos del Hospital General no entendían. No tenía heridas visibles. Pero su cuerpo mostraba señales de trauma profundo. Había marcas en la espalda, quemaduras circulares. Y su sangre contenía niveles anómalos de cortisol. Como si hubiera estado huyendo durante días. Aunque solo pasaron horas. El psiquiatra que la atendía se llamaba Rodrigo Funes. Intentó reconstruir los hechos. Pero todo lo que obtenía eran dibujos. Círculos, triángulos, espejos. Y siempre, una figura sin rostro. Una noche, Micaela habló. Ellos no eran la familia. Rodrigo frunció el ceño. ¿Quiénes? Leticia, Rogelio, Julián, no eran quienes decían ser. Rodrigo la dejó continuar. Ellos fueron puestos ahí, por otros. Como una llave. Una llave para abrir algo viejo. Rodrigo, escéptico, decidió investigar por su cuenta. Solicitó los registros notariales de la casa 104. Pero los documentos anteriores a 1993 estaban desaparecidos. Pidió fotos de los cuerpos encontrados en el caso de la familia desaparecida. Pero no había autopsias completas. Ni huellas digitales coincidentes. Y lo más inquietante, las imágenes de Leticia, Rogelio y Julián eran borrosas. Como si el rostro de cada uno no pudiera enfocarse. Rodrigo localizó a un periodista retirado, que en los 90 había cubierto una serie de desapariciones similares. Su nombre era Gaspar. Gaspar lo recibió en su casa con una caja llena de recortes. ¿La casa 104? Dijo. Esa no es la primera. Es la última. Mostró fotografías en blanco y negro. Niñas con trenzas, hombres con túnicas, símbolos pintados en cuerpos. Este culto se mueve cada 30 años. Y cuando termina, deja una marca. Gaspar levantó su camisa. En la espalda, tenía el mismo triángulo quemado que Micaela. Yo entré a una de esas casas. Y salí. Pero algo salió conmigo. Rodrigo regresó al hospital. Encontró la habitación de Micaela vacía. La cámara de seguridad del pasillo mostró que ella se levantó a las 3 de la mañana. Caminó sin mirar a nadie. Salió por la puerta principal. Nunca más fue vista. Días después, Rodrigo recibió un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja. Una fotografía. En ella, Micaela, de pie frente a la casa 104. Pero no estaba sola. A su lado, la figura sin rostro. Y detrás, las siluetas de 7 personas. Todas iguales. Todas con túnicas negras. Rodrigo quiso denunciarlo. Pero el sobre se desintegró en sus manos. Como si nunca hubiera existido. La casa 104 fue demolida el 17 de enero de 2024. Sin anuncio. Sin permisos públicos. Solo apareció una excavadora al amanecer. Y en una hora, no quedaba ni un ladrillo. El terreno fue cercado. Hoy, hay césped artificial. Y una pequeña caseta con guardias. Pero nadie se detiene ahí. Nadie pregunta. Porque todos sienten algo. Una presión en el pecho. Un vacío en la mirada. Una noche, un niño pasó en bicicleta. Miró por la reja. Y juró que, entre las sombras del terreno, vio un espejo. Con alguien detrás. Moviéndose. Imitando sus gestos. Pero sin rostro. El niño gritó. Cayó al suelo. Y mientras huía, escuchó un susurro en su oído. ¿Y si nunca se fueron? Si esta historia te estremeció, imagina cuántas verdades siguen ocultas. Suscríbete, deja tu like y comenta abajo. ¿Crees que esta familia fue elegida o sacrificada?